Decidme ahora, musas que poseéis olímpicos palacios y como diosas lo presenciáis y conocéis todo, mientras que nosotros oímos tan solo la fama y nada cierto sabemos, ¿cuáles eran los caudillos y príncipes de los dánaos? A la muchedumbre no podría enumerarla ni nombrarla, aunque tuviera 10 lenguas, 10 bocas, voz infatigable y corazón de bronce. Solo las musas olímpicas, hijas de Zeus que lleva la égida, podrían decir cuántos a Ilión fueron. Pero mencionaré los caudillos y las naves todas. Mandaban a los beocios Penéleo, Leito, Arcesilao, Protoenor y Clonio. Los que cultivaban los campos de Iria, Auli de Pétrea, Esqueno, Escolo, Eteono, Fragosa, Tespía, Crea y la vasta Micaleso. Los que moraban en Arma, Ilesio y Eritras. Los que residían en Eleón, Hila, Peteón, Ocalea, Medeón, ciudad bien construida, Copas, Eutresis y Tisbe, abundante en palomas. Los que habitaban en Coronea, Aliarto Herbosa, Platea y Glisante. Los que poseían la bien edificada ciudad de Hipotebas, la sacra Onquesto, delicioso bosque de Poseidón, y las ciudades de Arne abundante en uvas, Midea, Nisa divina y Antedón fronteriza. Todos estos llegaron en 50 naves. En cada una se habían embarcado 120 beocios. De los que habitaban en Aspledón y Orcómeno Minieo eran caudillos Ascálafo y Yálmeno, hijos de Ares y de Astíoque, que los había dado a luz en el palacio de Actor Acida. Astíoque, que era virgen ruborosa, subió al piso superior y el terrible dios se unió con ella clandestinamente. 30 cóncavas naves en orden le seguían. Mandaban a los focenses Esquedio y Epístrofo, hijos del magnánimo Ífito Naubólida. Los de Cipariso, Pitón Pedregosa, Crisa Divina, Dáulide y Panopeo. Los que habitaban en Anemoría, Iámpolis y la ribera del divinal río Cefiso. Los que poseían la ciudad de Lilea en las fuentes del mismo río. Todos estos habían llegado en 40 negras naves. Los caudillos ordenaban entonces las filas de los focenses que en las batallas combatían a la izquierda de los beocios. Acaudillaba a los locrenses que vivían en Cino, Opunte, Calíaro, Besa, Escarfe, Augías Amena, Tarfe y Tronio, a orillas del Boagrio, el ligero Ayante de Oileo, menor, mucho menor que Ayante Telamonio. Era bajo de cuerpo, llevaba coraza de lino, y en el manejo de la lanza superaba a todos los helenos y aqueos. Seguíanle 40 negras naves, en las cuales habían venido los locrenses que viven más allá de la sagrada Eubea. Los abantes de Eubea, que respiraban valor y residían en Calcis, Eretria, Histiea abundante en uvas, Cerinto marítima, Dio, ciudad excelsa, Caristo y Estira, eran capitaneados por el magnánimo Elefenor Calcodontíada, vástago de Ares. Con tal caudillo llegaron los ligeros abantes, que dejaban crecer la cabellera en la parte posterior de la cabeza. Eran belicosos y deseaban siempre romper con sus lanzas de fresno las corazas en los pechos de los enemigos. Seguíanle 40 negras naves. Los que habitaban en la bien edificada ciudad de Atenas y constituían el pueblo del magnánimo Erecteo, a quien Atenea, hija de Zeus, crió, habíale dado a luz la fértil tierra, y puso en su rico templo de Atenas, donde los jóvenes atenienses ofrecen todos los años sacrificios propiciatorios de toros y corderos a la diosa, tenían por jefe a Menesteo, hijo de Peteo. Ningún hombre de la tierra sabía como ese poner en orden de batalla, así a los que combatían en carros como a los peones armados de escudos. Solo Néstor competía con él porque era más anciano. 50 negras naves le seguían. Ayante había partido de Salamina con 12 naves que colocó cerca de las falanges atenienses. Los habitantes de Argos, Tirinto amurallada, Hermíone y Asine en profundo golfo situadas, Trecena, Eyonas y Epidauro abundante en vides, y los jóvenes aqueos de Egina y Masete eran acaudillados por Diomedes, valiente en la pelea, Esténelo, hijo del famoso Capaneo, y Euríalo, igual a un dios, que tenía por padre al rey Mecisteo Telayónida. Era jefe supremo Diomedes, valiente en la pelea. 80 negras naves le seguían. Los que poseían la bien construida ciudad de Micenas, la opulenta Corinto y la bien edificada Cleonas, los que cultivaban la tierra en Ornías, Aretirea deleitosa y Sición,
donde antiguamente reinó Adrasto, los que residían en Hiperesia y Gonoesa excelsa, y los que habitaban en Pelene, Egio, el Egíalo todo y la espaciosa Hélice. Todos estos habían llegado en 100 naves a las órdenes del rey Agamenón Atrida. Muchos y valientes varones condujo este príncipe, que entonces vestía el luciente bronce, ufano de sobresalir entre todos los héroes por su valor y por mandar a mayor número de hombres. Los de la honda y cavernosa Lacedemonia que residían en Paris, Esparta y Mesa, abundante en palomas, moraban en Brisías o Augías Amena, poseían las ciudades de Amiclas y Helos Marítima y habitaban en Laa y Etilo. Todos estos llegaron en 60 naves al mando del hermano de Agamenón, de Menelao, valiente en el combate, y se armaban formando unidad aparte. Menelao, impulsado por su propio ardor, los animaba a combatir y anhelaba en su corazón vengar la huida y los gemidos de Helena. Los que cultivaban el campo en Pilos, Arene deliciosa, Trío, Vado del Alfeo y la bien edificada Epi, y los que habitaban en Ciparisente, Anfigenia, Pteleo, Helos y Dorio, donde las musas, saliéndole al camino a Tamiris el Tracio, le privaron de cantar cuando volvía de la casa de Eurito el Ecaleo, pues jactóse de que saldría vencedor, aunque cantaran las propias musas, hijas de Zeus, que lleva la égida, y ellas, irritadas, le cegaron, le privaron del divino canto y le hicieron olvidar el arte de pulsar la cítara. Eran mandados por Néstor, caballero gerenio, y habían llegado en 90 cóncavas naves. Los que habitaban en la Arcadia al pie del alto monte de Cilene y cerca de la tumba de Epitio, país de belicosos guerreros. Los de Féneo, Orcómeno abundante en ovejas, Ripe, Estratia y Enispe ventosa. Y los que poseían las ciudades de Tegea, Mantinea deliciosa, Estínfalo y Parrasia. Todos estos llegaron al mando del rey Agapenor, hijo de Anceo, en 60 naves. En cada una de estas se embarcaron muchos arcadios ejercitados en la guerra. El mismo rey de hombres, Agamenón, les facilitó las naves de muchos bancos, para que atravesaran el vinoso Ponto, pues ellos no se cuidaban de las cosas del mar. Los que habitaban en Buprasio y en el resto de la divina Élide, desde Irmina y Mírsino la fronteriza por un lado y la roca Olenia y Alesio por el otro, tenían 4 caudillos, y cada uno de estos mandaba 10 veleras naves tripuladas por muchos epeos. De 2 divisiones eran respectivamente jefes Anfímaco y Talpio, hijo aquel de Ctéato y este de Eurito, y nietos de Actor. De la tercera, el fuerte Diores Amarincida, y de la cuarta, el deiforme Polixeno, hijo del rey Agástenes Augeíada. Los de Duliquio y las sagradas islas Equinas, situadas al otro lado del mar frente a la Élide, eran mandados por Megesfilida, igual a Ares, a quien engendró el jinete Fileo caro a Zeus, cuando por haberse enemistado con su padre emigró a Duliquio. 40 negras naves le seguían. Odiseo acaudillaba a los cefalenios de ánimo altivo, los de Ítaca y su frondoso Nérito, los que cultivaban los campos de Crocilea y de la escarpada Egílipe, los que habitaban en Zacinto, los que vivían en Samos y sus alrededores, los que estaban en el continente y los que ocupaban la orilla opuesta. Todos ellos obedecían a Odiseo, igual a Zeus en prudencia. 12 naves de rojas proas le seguían. Toante, hijo de Andremón, regía a los etolos que habitaban en Pleurón, Óleno, Pilene, Calcis Marítima y Calidón Pedregosa. Ya no existían los hijos del magnánimo Eneo, ni éste, y, muerto también el rubio Meleagro, diéronse a Toante todos los poderes para que reinara sobre los etolos. 40 negras naves le seguían. Mandaba a los cretenses Idomeneo, famoso por su lanza, los que vivían en Cnoso, Gortina murallada, Licto, Mileto, Blanca Licasto, Festo y Ritio, ciudades populosas, y los que ocupaban la isla de Creta con sus 100 ciudades. Todos estos eran gobernados por Idomeneo, famoso por su lanza, que, con Meriones, igual al homicida Nialio, compartía el mando. Seguíanle 80 negras naves. Tlepólemo Heraclida, valiente y alto de cuerpo, condujo en 9 buques a los fieros rodios que vivían divididos en 3 pueblos, el Lindo, Yaliso y Camiro la Blanca. De estos era caudillo Tlepólemo, famoso por su lanza, a quien Astioquía concibió del fornido Heracles cuando el héroe se la llevó de Éfira, de la ribera del río Seleente,
después de haber asolado muchas ciudades defendidas por nobles mancebos. Cuando Tlepólemo, criado en el magnífico palacio, hubo llegado a la juventud, mató al anciano tío materno de su padre, a Licimnio, vástago de Ares, y como los demás hijos y nietos del fuerte Heracles le amenazaran, construyó naves, reunió mucha gente y huyó por el Ponto. Errante y sufriendo penalidades pudo llegar a Rodas, y allí se estableció con los suyos, que formaron 3 tribus. Se hicieron querer de Zeus, que reina sobre los dioses y los hombres, y el Cronión les dio abundante riqueza. Nireo condujo desde Sime 3 naves bien proporcionadas. Nireo, hijo de Aglaya y del rey Cáropo. Nireo, el más hermoso de los dánaos que fueron a Ilión, si exceptuamos al eximio Pelida. Pero era tímido y poca la gente que mandaba. Los que habitaban en Nísiro, Crápato, Caso, Cos, ciudad de Eurípilo y las islas Calidnas, tenían por jefes a Cidipo y Antifo, hijos del rey Tésalo Heraclida. 30 cóncavas naves en orden le seguían. Cuantos ocupaban el Argos pelásgico, los que vivían en Alo, Álope y Traquina, y los que poseían la Ptía y la Hélade de lindas mujeres, y se llamaban Mirmidones, Helenos y Aqueos, tenían por capitán a Aquileo, y habían llegado en 50 naves. Mas estos no se cuidaban entonces del combate horrísono, por no tener quien los llevara a la pelea. El divino Aquileo, el de los pies ligeros, no salía de las naves, enojado a causa de la joven Briseida, de hermosa cabellera, a la cual había hecho cautiva el Lirneso, cuando después de grandes fatigas destruyó esta ciudad y las murallas de Tebas, dando muerte a los belicosos Mines y Epístrofe, hijos del rey Eveno Selepíada. Afligido por ello, se entregaba al ocio, pero pronto había de levantarse. Los que habitaban en Fílace, Piraso Florida, que es lugar consagrado a Deméter, Itón, criadora de ovejas, Antrón Marítima y Pteleo Herbosa, fueron acaudillados por el aguerrido Protesilao mientras vivió, pues ya entonces teníalo en su seno la negra tierra. Matóle un dárdano cuando saltó de la nave mucho antes que los demás aqueos, y en Fílace quedaron su desolada esposa y la casa a medio acabar. Con todo, no carecían aquellos de jefe, aunque echaban de menos al que antes tuvieron, pues los ordenaba para el combate Podarces, vástago de Ares, hijo de Ificlo Filácida, rico en ganado y hermano menor del animoso Protesilao. Este era mayor y más valiente. Sus hombres, pues, no estaban sin caudillo, pero sentían soledad de aquel que tan esforzado había sido. 40 negras naves le seguían. Los que moraban en Peras, situada a orillas del lago Bebeís, Beba, Gláfiras y Yaolco, bien edificada, habían llegado en 11 naves al mando de Humelo, hijo querido de Admeto y de Alcestis, divina entre las mujeres, que era la más hermosa de las hijas de Pelias. Los que cultivaban los campos de Metone y Taumacia y los que poseían las ciudades de Melibea y Olizón Fragosa tuvieron por capitana Filoctetes, hábil arquero, y llegaron en 7 naves. En cada una de estas se embarcaron 50 remeros muy expertos en combatir valerosamente con el arco. Mas Filoctetes se hallaba padeciendo fuertes dolores en la divina isla de Lemnos, donde lo dejaron los aqueos después que lo mordió ponzoñoso reptil. Allí permanecía afligido, pero pronto en las naves habían de acordarse los argivos del rey Filoctetes. No carecían aquellos de jefe, aunque echaban de menos a su caudillo, pues los ordenaba para el combate Medonte, hijo bastardo de Oileo, asolador de ciudades, de quien lo tuvo Rena. De los de Trica, Itome de Quebrado Suelo y Ecalia, ciudad de Eurito el Ecaleo, eran capitanes 2 hijos de Asclepio y excelentes médicos, Podalirio y Macaón. 30 cóncavas naves en orden les seguían. Los que poseían la ciudad de Ormenio, la fuente Hiperea, Asterio y las blancas cimas del Titano eran mandados por Eurípilo, hijo preclaro de Evemón. 40 negras naves le seguían. A los de Argisa, Girtone, Orte, Elone y la blanca ciudad de Oloosón los regía el intrépido Polipetes, hijo de Pirito y nieto de Zeus inmortal. Habíalo dado a luz la ínclita Hipodamia el mismo día en que Pirito, castigando a los hirsutos centauros, los echó del Pelión y los obligó a retirarse hacia los Etices. Pero no estaba solo, sino que con él compartía el mando Leonteo, vástago de Ares, hijo del animoso Corono Cenida. 40 negras naves les seguían.
Cuneo condujo desde Cifo en 22 naves a los enienes e intrépidos perebos. Aquellos tenían su morada en Dodona de fríos inviernos y estos cultivaban los campos a orillas del hermoso Titaresio, que vierte sus cristalinas aguas en el Peneo de argénteos vórtices. Pero no se mezcla con él, sino que sobrenada como aceite, porque es un arroyo del agua de la Styx que se invoca en los terribles juramentos. A los magnetes gobernábalos Prótoo, hijo de Tentredón. Los que habitaban a orillas del Peneo y en el frondoso Pelión tenían, pues, por jefe al ligero Prótoo. 40 negras naves le seguían. Tales eran los caudillos y príncipes de los dánaos. Dime, Musa, cuál fue el mejor de los varones y cuáles los más excelentes caballos de cuantos con los atridas llegaron. Entre los corceles sobresalían las yeguas del Feretíada que guiaba Eumelo. Eran ligeras como aves, apeladas y de la misma edad y altura. Criólas Apolo, el del arco de plata, en Perea, y llevaban consigo el terror de Ares. De los guerreros, el más valiente fue Ayante Telamonio mientras duró la cólera de Aquileo, pues éste le superaba mucho. Y también eran los mejores caballos los que llevaban el eximio Peleión. Mas Aquileo permanecía entonces en las corvas naves surcadoras del Ponto por estar irritado contra Agamenón Atrida, pastor de hombres. Su gente se solazaba en la playa tirando discos, venablos o flechas. Los corceles comían loto y apio palustre cerca de los carros de los capitanes que permanecían enfundados en las tiendas. Y los guerreros, echando de menos a su jefe, caro a Ares, discurrían por el campamento y no peleaban. Ya los demás avanzaban a modo de incendio que se propagase por toda la comarca. Y como la tierra gime cuando Zeus, que se complace en lanzar rayos, airado, la azota en Arimos, donde dicen que está el lecho de Tifoeo, de igual manera gemía grandemente debajo de los que iban andando y atravesaban con ligero paso la llanura. Dio a los teucros la triste noticia Iris, la de los pies ligeros como el viento, a quien Zeus, que lleva la égida, había enviado como mensajera. Todos ellos, jóvenes y viejos, hallábanse reunidos en los pórticos del palacio de Príamo y deliberaban. Iris, la de los pies ligeros, se les presentó tomando la figura y voz de Polites, hijo de Príamo, el cual, confiando en la agilidad de sus pies, se sentaba como atalaya de los teucros en la cima del túmulo del anciano Esietaes, y observaba cuando los aqueos partían de las naves para combatir. Así transfigurada, dijo Iris, la de los pies ligeros: «Oh, anciano, ¿te placen los discursos interminables como cuando teníamos paz y una obstinada guerra se ha promovido? Muchas batallas he presenciado, pero nunca vi un ejército tal y tan grande como el que viene por la llanura a pelear contra la ciudad, formado por tantos hombres cuantas son las hojas o las arenas. Héctor, te recomiendo encarecidamente que procedas de este modo. Como en la gran ciudad de Príamo hay muchos auxiliares y no hablan una misma lengua hombres de países tan diversos, cada cual mande a aquellos de quienes es príncipe y acaudille a sus conciudadanos después de ponerlos en orden de batalla». Así dijo, y Héctor, conociendo la voz de la diosa, disolvió el ágora. Apresuráronse a tomar las armas, abriéronse todas las puertas, salió el ejército de infantes y de los que en carros combatían, y se produjo un gran tumulto. Hay en la llanura, frente a la ciudad, una excelsa colina aislada de las demás y accesible por todas partes, a la cual los hombres llaman Batiea y los inmortales tumba de la ágil Mirina. Allí fue donde los troyanos y sus auxiliares se pusieron en orden de batalla. A los troyanos mandábalos el gran Héctor Priámida, el de tremolante casco. Con él se armaban las tropas más copiosas y valientes que ardían en deseos de blandir las lanzas. De los dardanios era caudillo Eneas, valiente hijo de Anquises, de quien lo tuvo la divina Afrodita después que la diosa se unió con el mortal en un bosque de Lida. Con Eneas compartían el mando dos hijos de Antenor, Arquéloco y Acamante, diestros en toda suerte de pelea. Los ricos teucros que habitaban en Celea, al pie del Ida, y bebían el agua del caudaloso Esepo, eran gobernados por Pándaro, hijo ilustre de Licaón, a quien Apolo en persona dio el arco. Los que poseían las ciudades de Adrastea, Apeso, Pitiea y el alto monte de Terea estaban a las órdenes de Adrasto y Anfio, de coraza de lino. Ambos eran hijos de Mérope Percosio,
el cual conocía como nadie el arte adivinatoria y no quería que sus hijos fuesen a la homicida guerra, pero ellos no le obedecieron, impelidos por las parcas de la negra muerte. Los que moraban en Percote, a orillas del Práctio, y los que habitaban en Sestos, Abidos y la divina Arisbe, eran mandados por Asio Hirtácida, príncipe de hombres, a quien fogosos y corpulentos corceles condujeron desde Arisbe, desde la ribera del río Seleente. Hipótoo acaudillaba las tribus de los valerosos pelasgos que habitaban en la fértil Larisa. Mandábanlos él y Pileo, vástago de Ares, hijos del pelasgo Leto Teutánida. A los tracios, que viven a orillas del alborotado Helesponto, los regían Acamante y el héroe Píroo. Eufemo, hijo de Treceno Céada, alumno de Zeus, era el capitán de los belicosos Cícones. Pirecmes condujo los peonios de corvos arcos desde la lejana Amidón, desde la ribera del anchuroso Axio, del Axio de cuyas límpidas aguas se esparcen por la tierra. A los paflagones, procedentes del país de los Énetos, donde se crían las mulas cerriles, los mandaba Pilémenes, de corazón varonil. Aquellos poseían la ciudad de Citoro, cultivaban los campos de sésamo y habitaban magníficas casas a orillas del río Partenio en Cromna, Egíalo y los altos montes eritinos. Los alizones eran gobernados por Odio y Epístrofo y procedían de lejos, de Álibe, donde hay yacimientos de plata. A los misios los regían Gromis y el augur Énomo, que no pudo librarse, a pesar de los agüeros, de la negra muerte, pues sucumbió a manos de Leácida, el de los pies ligeros, en el río donde éste mató también a otros teucros. Forcis y el deiforme Ascanio acaudillaban a los frigios, que habían llegado a la remota Ascania y anhelaban entrar en batalla. A los meonios los gobernaban Mestles y Antifo, hijos de Talémenes, a quienes dio a luz la laguna Gigea. Tales eran los hijos de los meonios, nacidos al pie del Tmolo. Nastes estaba al frente de los carios de bárbaro lenguaje. Los que ocupaban la ciudad de Mileto, el frondoso monte de los Ptiros, las orillas del Meandro y las altas cumbres de Micale, tenían por caudillos a Nastes y Anfímaco, preclaros hijos de Nomión, Nastes y Anfímaco, que iba al combate cubierto de oro como una doncella. Insensato, no por ello se libró de la triste muerte, pues sucumbió en el río a manos del celerípede Eácida, del aguerrido Aquileo, el de los pies ligeros, y éste se apoderó del oro. Sarpedón y el eximio Glauco mandaban a los licios, que procedían de la remota Licia, de la ribera del voraginoso Janto.